Bueno, y como decíamos, está conmigo aquí en los estudios principales de Millennium el señor Víctor Valle. ¿Cómo andás, Víctor? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por acompañarnos. Llegaste bien, siempre hay tráfico en la ciudad, ¿no? Llegué bien. Muy bien. Víctor actualmente es CEO, fundador, ¿no? Fundador. De Piper AI, ¿lo dije bien? Pipar, sí. Piper AI es una compañía que ahora la va a presentar. Aparte es presidente de ACDE, Argentina. ¿Hace cuánto tiempo arrancaste? ACDE, que es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, desde fin de abril, Perfecto. por Así 3 años. por 3 años, así que con eso vamos a armar la agenda del día de hoy y lo voy a decir solamente esta vez, pero porque ya pertenece a tu pasado, ¿no? Pero Víctor fue durante mucho tiempo gerente general de Google en Argentina, Sí, habiendo siendo también, esto es muy interesante, el primer empleado, ¿no? hace 20 años, así es. Así 20 años, ahora está con este proyecto nuevo de Piper IA. ¿Qué es Piper IA? Bueno, Piper IA es una empresa que nos dedicamos a ayudar a las empresas a adoptar IA. Nuestro diferencial es que trabajamos desde la estrategia de adopción hasta también la implementación y sobre todo con mucho foco en la persona, Bien. en el ser humano, y por eso el nombre Piper, que viene del filósofo alemán Joseph Piper. No lo conocía, te tengo que reconocer. Sí, bueno, Piper tiene un libro muy lindo, se los recomiendo, que se llama El ocio y la vida intelectual, Ok. pero él tuvo una reflexión muy profunda sobre esta cosa de mucho del siglo XX, donde empezó esta conjunción entre tecnología y humanismo, y ese diálogo y también a veces contraposición entre las personas y la tecnología. Entonces, inspirado por la visión que él tenía justamente de lograr algo superador, que la tecnología estuviera al servicio de la persona y no al revés, es que le pusimos nombre Piper. Excelente. Bueno, y imagino, descuento que estás súper empapado de la inteligencia artificial. Entonces, algunas preguntas que son lugares comunes, pero tenemos que pasar por ellas para ir metiéndonos. ¿Inteligencia artificial va a reemplazar trabajos actuales? Sí, no, ¿cuáles? No se sabe bien cuáles, pero yo creo que no es tan disruptivo. Mi opinión personal es que a veces no es tan disruptivo como te lo venden, digamos, ¿no? Claramente algunos roles sí. Si vos mirás, por ejemplo, los programadores, te diría que sí, porque pueden hacer mucho más con menos. Quizás los roles de los call centers, que ahora la IA también es convencional, podría ser también. Se podría decir también algunos roles junior, que hacen tareas más repetitivas, también. Si tu tarea es muy repetitiva y requiere un análisis repetitivo, probablemente se puedan pasar por una computadora. Pero la realidad es que después para el resto no es tan simple como parece, y el Ajá. ser humano siempre tiene que estar, como se dice, en el loop, en el proceso, y también trabajando junto con la IA. Así que creo que la fórmula es la persona con la máquina y no solamente la máquina. Excepto en algunos roles que vos decís que sean muy operativos transaccionales. Te diría que sí, por ahí de análisis repetitivo, por ahí no es operativo en el sentido, por ahí requiere, antes las tecnologías no entendían, tampoco es que te entiendes, es una máquina que es predictiva, es una estadística, no es una persona, se parece una persona por cómo dialoga, pero está entrenada para hacer eso, digamos, ¿no? Pero sí, digamos que sí, puede entender una imagen, un texto, puede entender un audio o un video, puede entender los patrones que hay en esas imágenes o texto, y de ahí sacar una conclusión y trabajar con eso, generar algo nuevo y después también tomar decisiones en función de lo que vos le hayas dado como orden. Entonces, en ese sentido, si hay un trabajo que tenga estas funciones, que mire, analice y tome una decisión, podría llegar a ser, en principio, reemplazado por ella. Lo que pasa es que después la realidad humana es mucho más compleja que la que parece ser. Entonces hay un montón de conocimiento tácito que está en las personas, que no son necesariamente datos, que bueno, es ahí donde entra justamente el ser humano con su criterio a ser irreemplazable. Entonces vos decís complementariedad. Sí. Bien. Y déjame volver un segundo a lo que mencionaste del primer empleo y sobre todo los jóvenes, ¿no? O sea, me interesa entender desde tu mirada, obviamente, y tu experiencia, cuán amenazado está ese primer empleo, que es el primer empleo de los jóvenes. Vos sabés que en Argentina la desocupación, que actualmente es 7,8 a nivel nacional, en los jóvenes es más del doble, y 15 en los hombres y 16 en las mujeres, pero ¿cuán amenazado está realmente por la IA en esos primeros empleos? No hay datos concluyentes todavía. Tenemos datos de Estados Unidos, en Argentina no está medido. Se podría quizás saber un incipiente impacto en los roles más junior. Porque, bueno, por ejemplo, en un estudio de abogados, vos mandabas al junior a revisar documentación y encontrar quizás jurisprudencia, y que revise jurisprudencia manualmente. Y vos ahora eso lo podés hacer con una computadora. Entonces ahí el rol del junior o el tiempo que le lleva a hacer eso es mucho más corto. Entonces, obviamente, eso quizás necesitas menos juniors. Ahora, esto es a hoy, porque la realidad es que
cuando vos trabajás con las organizaciones, son muy conscientes, yo hasta ahora es lo que veo, Sí. que si hoy no tenés juniors, no tenés mañana seniors. Claro, ese es mi punto. O sea, está listo, yo te reemplazo, lo hace otro. Ahora, vos que tenés 20 años de experiencia en compañías, después ¿cómo armás la estructura? Claro, que la gente vaya aprendiendo. Así que hay formas de hacerlo y yo creo que hay inversión quizás en capacitación de los juniors que es distinto a lo que conocimos hasta ahora. Bien. Pero se va a encontrar la vuelta, creo yo. Bueno, y el otro tema es, de vuelta, en tu rol actual, donde estás asesorando a empresas a cómo adoptar inteligencia artificial y también con tu pasado. Yo creo que la gente que hoy está trabajando en una organización, habrá gente que lo quiere adoptar más rápido, otro que es más receloso, pero al final la duda es, che, ¿cómo me preparo para esto? ¿No? Porque es una ola que, no sé si ya está, viene, pero viene. Entonces, el que dice, ¿cómo me tengo que preparar? ¿Qué le decimos? Bueno, tiene dos partes. Primero la responsabilidad individual y después la responsabilidad de la empresa, ¿no? Yo estuve en el MIT en marzo y ahí estamos discutiendo unas estadísticas, un estudio, no me acuerdo si era de Microsoft o de empresa, pero se estima que en los próximos 3 años haya que reentrenar al 60% de la fuerza laboral. Reentrenar. Reentrenar. Y es básicamente brindarles herramientas para que puedan trabajar con IA, para que puedan ser aumentados con IA. La mejor persona que puede entender cómo la IA le puede ayudar para hacer su rol es la persona que hace el rol. Es muy difícil que una persona de afuera te pueda decir cómo mejorar. Entonces, me parece que hoy estar alfabetizado en las herramientas de IA es también una responsabilidad personal. Y creo que la IA viene a sacarnos un poco a todos de la zona de confort. Y ya no existe más el quedarte pasivo a que la vida transcurra vos en tu rol. Porque eso sí, ahí corres riesgo de ser reemplazado por la máquina. Entonces hay que ser un rol más activo. Digamos, realmente estar viendo cómo vos como humanamente estás agregando valor. O sea, qué es lo propiamente humano que traes vos al rol, que es lo más importante, que vos estás trayendo. Entonces ahí me parece que la gente tiene que despertarse y entender que su rol de trabajo cambió, como quizás debería haber sido siempre. Porque esta era el empleo que tenemos ahora, tiene quizás 200 años, un poco más. Bueno, hay que salir quizás del modelo empleado típico. Lo que pasa es que ahora es por la fuerza. Es la realidad que se impuso con la tecnología y también es bueno, porque a todos nos despierta. Mira, siempre ¿viste? Yo te cuento un ejemplo, yo no digo que sea una realidad deseable, pero una cosa que a mí me despertó hace bastantes años la curiosidad, que fue, estuve en la India en el año 2007, 2008, y estaba en un pueblito, estuve 2 mañanas en un pueblito. La primera mañana, ahí siempre tienes un chofer porque no te puedes manejar en transporte público, y bueno, es muy común. Entonces paso a buscar el remis, digamos, para ir a unas visitas turísticas, y paso por la plaza del pueblo este, que era un pueblo de 5.000 personas, y veo como te dijera 300 hombres juntos en la plaza, y 8 de la mañana, un ambiente muy convivial. Al día siguiente, paso de nuevo 300 personas, hombres en la plaza también. Como amigo pasándola bien, pero 300 en una plaza, un pueblo chiquito, es muy, muy llamativo. Le pregunto al chofer, ¿qué es esto? Me dice, no, son jornaleros que todos los días vienen acá para que los pasen para ir a buscar trabajo. O sea, viene un camión o sí, los lleva a trabajar a un campo. Y vos veías gente veías vida. Y yo digo, en el fondo es como todos tenemos que cargar cada día, digamos. Entonces cada día de trabajo también tenemos que abordarlo con esta curiosidad, con esta frescura, sin achancharnos y traerlo por lo puramente humano. Lo demás lo puede hacer una máquina. Y en esa línea estamos hablando con Víctor Ovalle, que es, entre otras cosas, presidente de ACDE hoy en Argentina. Te hago una pregunta breve pero profunda, pero me lo insinúas. ¿Qué significa entonces el trabajo? ¿Qué debería significar el trabajo? O al menos qué significa para vos, ¿no? En esa línea. Bueno, el trabajo creo que es un medio para un fin, que no es un fin en sí mismo, y es la capacidad de contribuir al mundo que vivimos desde el punto de vista de la producción junto con otros de bienes y servicios que tienden al bien común. Eso me parece que es el trabajo. Si lo mirás desde el punto de vista más religioso, más bueno, somos co-creadores con Dios, ¿no? Dios yendo más temas religiosos, cuando Dios nos creó, digamos, el hombre iba a trabajar, lo que pasa es que iba a trabajar sin dolor. Claro. Pero el trabajo es parte intrínseca del quehacer humano. Hay que verlo como una cosa positiva, no como un castigo trabajar. No como un peso. Es una bendición que trabajar. Y ahora te lo llevo al campo organizacional y en tu experiencia, ¿con cuánta gente terminaste en Google? 500. Esto que decís, ¿qué significa para vos? Ahora, la gente, ¿por qué trabaja? ¿No? Vos habrás visto un abanico amplio, ¿no? Sí. Y digo, esto es lo que significa, pero en el día a día, los motivos que vos encontrás y si los podés organizar de alguna manera, ¿por qué? ¿A qué conclusión llegás de por qué trabaja la gente? ¿Qué busca en el trabajo? Sí, un día aprendí este esquema en el IAE
que es de las motivaciones, primero lo extrínseco, que puede ser básicamente por la plata o por reconocimiento, una cosa que me llega afuera y me hace sentir más valioso o me produce a mí un beneficio. La otra es una cosa más intrínseca, lo que yo quizás simbólicamente obtengo del trabajo, en cuanto a estatus, poder, capacidad de relacionarme con otros. Y otros quizás tienen una motivación más trascendente, que es justamente, que es para mí la más rica, la que más te hace sentir valioso en el trabajo, que es entender que tu trabajo impacta a otra persona y que trabajando junto con otros impactas mucho a otras personas, ¿no? Entonces me parece que ese sentido de trascendencia es lo que te da un propósito de para qué hacer las cosas. Así que en una empresa tenés un poco de todo. Claro, es una combinación. Sí. Y, cuando sos más chico, generalmente es más extrínseco y, sí, y a medida que vas creciendo vas buscando un poco el sentido de las cosas, ¿no? y vos decís, es un medio para un fin que tiene que ver con tal vez más el bien común, con el impacto. Ahora, aquel que, te hago una pregunta si querés un poquito incómoda, ¿no? Digo, aquel que busca solamente dinero, ¿está bien, está mal, es incompleto, es parcial? Allá con él. Me parece que está bien, me parece quizás parcial, se pierde una parte linda del trabajo, ya la descubrirá, me parece que en la vida todo nos llega, me parece, la verdad es a todos en cierto momento de nuestra vida. Así que mismo la gente busca solamente el dinero, imagino que empieza a sentir un vacío existencial y dice, ¿qué más hay que esto, no? Tal vez en algún momento, no hay, ¿no? Y sobre todo yo creo que si vos asumís posiciones de liderazgo en los trabajos necesitas esta motivación un poco más profunda, que el dinero no alcanza, porque a veces, viendo más del medio vaso vacío, aunque me dijeron que nunca hay un vaso vacío, porque tiene siempre aire el vaso, ¿no? Claro. Ah, muy buena esa. Está vacío de agua, depende. Está vacío de agua, depende cómo lo mires el vaso, ¿no? Pero bueno, si miramos el medio vaso lleno de aire solamente, ahí creo que sí, que necesitas esta motivación un poco más allá, porque hacerte cargo de un montón de problemas que te surgen cuando sos líder, a veces no vale la pena el mal trago, ¿no? O no hay plata que compense eso. Exactamente. Bien, Víctor, vos cuando trabajás ahora, ¿te gusta escuchar música? ¿Trabajás con música o no? No. No puedes trabajar con música. ¿Y cuando vas, No. cuando vas en el auto escuchás música? Escucho música, sí, escucho mucha música, la verdad, pero no trabajando. ¿Qué te gusta escuchar? De todo, mucha música clásica. Sí, y me dijeron que en una época eras DJ también. Fui DJ en algunas fiestas, pero DJ no. Lo que sí fui, que la gente no sabe, fui fotógrafo de fiesta de casamiento. ¿Qué onda? Bueno, eso vamos a hablar después. Vamos a hablar después de escuchar algo de música. Ahora, Moyano, algo para este momento y seguimos después con Humanos con Recursos con el señor Víctor Valle. Estamos en invierno y estamos escuchando esa estación del amigo Vivaldi, ¿no, Moyano? La música clásica que le gusta a Víctor Valle, ¿no? Así es, me encanta. Bueno, este es un pequeño, nuestro homenaje, el homenaje del señor Moyano para Víctor Valle, nuestro invitado del día de hoy. Víctor, actualmente fundador, ¿no? También y CEO de Piper, IA, sí, Inteligencia Artificial, y sí, presidente de ACDE en Argentina, ¿no? Así es. Bien. Víctor, siempre tenemos una pregunta que vos me spoileaste, pero la voy a repetir porque viene el caso que tiene que ver con tu primer trabajo. Sí. Y vos me dijiste que fuiste fotógrafo de fiestas. ¿Ese fue tu primer trabajo? El primero hice la colimba. Bueno. Era obligatorio, pero era un trabajo que te pagaban, ¿no? Bueno, pero te pagaban. Bueno, entonces tenés que elegir, porque lo que te quiero... Pero te cuento de los fotógrafos, sí, que fue un poco más divertido. Sí, porque eso fue... ¿Cuántos años tenías? 19. 19. Sí. Y me dijiste que no duraste mucho. No. Pero no importa, porque yo te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con eso, que bueno, vos verás si le encontrás respuesta, que tiene que ver con qué aprende uno en ese primer trabajo, porque acá tenemos la hipótesis que ese primer trabajo suele marcar y suele dejar algún aprendizaje que después es valioso y uno lo incorpora para el día de mañana, ¿no? Entonces, sí, ¿hay algo que descubriste en esa actividad de fotógrafo de sábado por la noche en casamientos que dijiste, che, esto la verdad que suma y hoy lo aplicás en tu día a día? Primero creo que ver el amor de Horacio, quien me había contratado por la fotografía y por lo que hacía. Eso para mí era muy, muy, muy inspirador. Después te contaba recién en el break, en el recreo, que no me cerraba mucho el tema de viernes y sábado de estar ocupado a esa edad. Es sacrificado. Sí, pero más allá de eso, y después también el hacer algo que no tenía nada que ver con lo que yo por ahí, que me divertía, pero nada que ver con lo que yo estoy estudiando administración de empresas. Claro. Y era una cosa totalmente en paralelo a lo que yo hacía o estaba estudiando. Entonces también ver que sos bueno para cosas que quizás no es lo que estás estudiando, como que el ser humano puede hacer más de una cosa a la vez buena, ¿no? Claro. Quiero preguntarte ahora por el trabajo volver y hacer una pequeña referencia a tu pasado, porque
se habla mucho de, bueno, de qué tiene que tener el trabajo ideal, si existe, y, eso es una opinión mía, muchas veces se asociaba a algunas compañías, como Google, diciendo, che, qué buenos lugares para trabajar, ¿no? Digo eso porque estuviste ahí, pero puede haber otras. Sí. Entonces la pregunta es, para vos, ¿existe el trabajo ideal? No. No. No, ni siquiera Google, que está muy ahí. Yo, digamos, lo quiero mucho a Google, pero el mundo ideal lo hacen las personas. Y si estás con gente que no te cierra, es muy difícil. Aunque sea el mejor trabajo del mundo, es muy difícil. Es muy personal eso. Creo que claramente si estás mal en un lugar, no es bueno para vos y quizás tengas que irte, porque tampoco es cuestión de que uno sufra por sufrir, pero tampoco esperar la ideal, ¿no? Y yo creo que hay que ser en este sentido muy empático. A veces también uno pulir las aristas propias. Y si el trabajo tampoco te parece ideal, también preguntarte en vos por qué no te parece ideal. Porque a veces es un tema tuyo de no tolerar a los demás, ¿no? Entonces, y me gusta, ¿no? Porque a veces en el mundo del trabajo, tal vez más formal, de la relación de dependencia, se habla mucho de esta empresa tiene todo y bueno, lo que decís vos es parte de lo que yo pienso, ¿no? Las personas no son perfectas y las empresas las hacen las personas, digo, entonces no, es difícil que haya empresa perfecta. Pero, por fuera de eso, ¿qué debería buscar una persona entonces en una empresa para que se acerque? Lo mejor es un buen jefe. ¿Y cómo haces para o sea, si no emprendés... Sí. Sí, bueno, básicamente... Bueno, pero para que esto me da mucho acá. Un buen jefe. Ahora, ¿qué tiene que tener un buen jefe para que sea un buen jefe? Tiene que tener, primero, ser buena persona. Es una persona estable emocionalmente, esto no es menor. Que el trabajo también se mueve por un fin y que no sea el trabajo su fin, porque ahí sí te hace sentir a vos esa presión de tema no resuelto de tu jefe. Pero sobre todo que tenga foco y que le importe el desarrollo de quienes trabajan con él. Me parece que, o con ella, ¿no? Me parece que es importante eso de compromiso, mucho más allá de la transacción laboral o del contrato laboral, con uno como persona, y que es mucho más que un trabajo, ¿no? Es 8 horas por día o más trabajando juntos y poniendo el hombro uno al lado del otro. Entonces, esos jefes que te ayudan a crecer, a veces exigiendo mucho también puede ser, pero bueno, que por lo menos uno siente que se lleva algo más allá del día a día puntual. ¿Y eso implica que el jefe sea amigo? No es la idea de que sea amigo, me parece que juega un poco en contra. Hay que quizás otro tipo de amistad. Creo que la amistad tiene definiciones bastante amplias. Claro. Pero, me parece que tiene que querer verte a vos con buenos ojos y estar preocupado porque vos mejores. Y necesita también de tu colaboración, porque si no, no es jefe bueno que valga, ¿no? ¿Y hay algo en eso, una analogía con un hijo, tal vez? ¿No? Muchísimo. Sí, yo creo que ser padre o madre te enseña mucho a ser un buen jefe. Y también sabes qué te enseña a ser un buen jefe, saber obedecer. A ver, ¿por qué? Porque estoy convencido que aquellas personas que saben obedecer después saben mandar. Pero hay que haber sido suficientemente humilde para saber obedecer. Y entonces, me parece, yo siempre vi, vos sabés que en los trabajos, vos te das cuenta bastante veces rápidamente quién tiene potencial de liderazgo y quién no. Y muchas veces es por esto, es por cómo, con la responsabilidad que se toman su trabajo. Y ser responsable implica aceptar un límite de lo que te piden que hagas. Y eso es obedecer, ¿no? Es como dos caras de la moneda, me interesa. Es como que si yo para mandar tengo que tender también del otro lado y aceptar eso. Y haber estado en lugar del mandado también, y haber sido un buen mandado. Entonces eso te hace después entender lo que te gusta y lo que no te gusta. Y también haber tenido malos jefes también te enseña a después a ser un mejor jefe. El famoso siempre se aprende de algo. Totalmente. Al menos como no ser, ¿no? Estamos hablando con Víctor Valle, que después me dijo que se va a quedar unos minutitos porque tiene muchos amigos acá, ¿no? Te lo conoces, Sí. Lo conoce el señor Falcona, ponle sica, es de la casa, es de la casa. Bueno, últimas, Víctor, dos que también son cortitas, pero tienen su desarrollo. Esto es para todos aquellos que están en un trabajo y quieren crecer, ¿no? No importa de qué nivel y qué tipo de organización, da igual, una gran empresa, emprendimiento, pequeño comercio. Con tu experiencia basta. ¿Qué consejos podemos darle a la gente que quiere crecer y ser mejor en su trabajo? ¿Cómo se logra? ¿Qué tiene que pensar? ¿Cómo lo tiene que hacer? Se me ocurren dos cosas muy importantes. La primera, estar listo para la oportunidad. O sea, capacitarte siempre, estar leyendo, ser curioso. No esperar que la oportunidad aparezca para estar listo para la oportunidad, porque aparece por ahí en momentos menos pensados. Segundo, entender, sobre todo en las corporaciones que son más grandes, ¿no? Hay momentos para empujar el crecimiento, hay momentos para esperar. No siempre hay que estar todo el tiempo empujando, a veces hay que ir con la corriente y esperar a que aparezca la oportunidad. Entonces, ese timing
mirarlo, digamos, siempre con fe, con esperanza, pero a veces es momento de decir, bueno, y a veces también en la vida, por ahí, bueno, estás haciendo el trabajo, pero por ahí lo que todavía te pide en ese momento es que tu foco sea más la familia. Yo no creo mucho en el equilibrio siempre trabajo-vida familiar. ¿Por qué? Porque es muy difícil y es muy exigente con la persona. Y te hace sentir siempre como que estás debiéndole algo a alguien. A veces no podés estar equilibrado. ¿Y en qué crees entonces? Que a veces hay que darle 100% al trabajo y momentos que hay que bajar un poco la velocidad y darle más a la familia. Si quieres te cuento un caso personal. Dale. Mira, a mí en el año, yo con mi mujer somos papás adoptivos. En el año 2017 adoptamos un grupo de 4 hermanitos. Y en marzo del 2018 surge la oportunidad de ser CEO en Argentina. En Google Argentina. Estabas en un lindo baile. Sí, y yo estaba, digamos, como bueno, en la lista de los que podían ser. Y yo sabía que, como era muy reciente la adopción, había sido en julio del año anterior, que nos conocimos a los chicos, la adopción fue un poco de tiempo después, pero nos conocimos en julio, no tenía energía para abrazar un rol como el de CEO. Y fui muy abierto con la compañía, le dije, mira, yo ahora no estoy listo. Y dije, bueno, si el tren no pasó ahora para mí, quizás pase uno o quizás no, pero en ese momento la prioridad era la familia. ¿Elegiste? Sí, porque yo aparte, sí. Sí. Y porque era injusto con mis hijos, digamos, si no le dedicaba el 120% mío. Sí. Bueno, pasó después la oportunidad en el 2020, surgió, el 2021 surgió nuevamente. Gracias a Dios, de nuevo surgió la oportunidad y ahí dije que sí. Entonces a veces hay que tener claro cuál es tu prioridad, ¿no? Y no siempre es la misma. Y aparte eso, al menos, o no al menos, te da la tranquilidad de ir por lo que vos elegís. Después te puede salir mejor o peor, pero al menos estás convencido de que haces lo que querés. Totalmente. Y otras partes de mi vida, he trabajado fines de semana, he trabajado casi 24 horas. Yo cuando me fui a mi fiesta de egresados de la facultad, me fui de un cliente en el que estaba a las 12 de la noche a la fiesta de egresados de traje del laburo. O sea, fui bastante workaholic, pero después aprendí que hay momentos que hay que parar un poco el motor y focalizarse en la familia, que también es una parte importante, los amigos, el deporte, la salud, ¿no? Y la última en esa línea, Víctor, y agradeciéndote por la visita, que tiene mucho que ver con esto, ¿es una utopía ser feliz en el trabajo? Eso de yo quiero ser feliz en el trabajo. O tiene que ver, no sé. Me parece que no es una utopía el ser feliz. Yo me considero una persona feliz, así que te lo puedo decir por experiencia. Es utópico pensar que siempre tus emociones van a ser positivas. ¿No? Porque hay momentos, hasta son largos periodos de que estás quizás con un bajón o con algo, y quizás, bueno, es un tema. Y así todo, yo sé que soy feliz y estás con un problema atravesándolo, como una pérdida o algo. ¿Y cómo lográs esa felicidad? ¿Buscando qué? ¿Pensando qué? Creo que se va construyendo siendo muy agradecido con lo que fuiste recibiendo, tomando conciencia y después, en mi caso, con fe en Dios y sabiéndome muy amado por Dios, a mí me ayuda mucho también a ser feliz y que la cosa siempre va a salir el sol. Yendo al punto del trabajo, me parece que sí es posible y que si no estás contento en un lugar, quizás tengas que buscar. Primero, a ver si el problema sos vos, humildemente. ¿Soy yo o son los demás? Primero es assessment, ¿no? Sí. Después, si te das cuenta que es tu contexto, bueno, moverte. De en la compañía, moverte de sector, buscando un jefe nuevo, o si no, yéndote a otro trabajo. Bien, gracias Víctor por la visita. Te vas a quedar un ratito porque está el señor ahí Ponlecica golpeando la puerta. Brevemente, ACDE, se vienen nuevas actividades. ¿Hay algo que quieras contar? Bueno, sí, tenemos ahora, no me acuerdo la fecha precisa, tenemos ACDE Joven. Bien. En ACDE somos más de 1.200 socios, de los cuales 300 son jóvenes y tenemos una actividad para ellos en un fin de semana, creo que es el 1 de octubre. Lo buscan en la página web, si no. Sí. Buscan ahí en acde.org.ar y bueno, va a estar buenísimo el encuentro. Bueno, muchas gracias, Víctor, por venir a acompañarnos. Nosotros hacemos este cierre formal de Humanos con Recursos. Moyano, nos encontramos el martes, lunes feriado, y ahora nos sumamos al señor Santiago Ponlecica para seguir conversando. Chao.